buenos días a todos. Qué gusto saludarles, qué bendición que estemos de nuevo reunidos para compartir de la palabra de Dios. En todo tiempo, en todo lugar, siempre es bueno que sigamos aprendiendo y sigamos estudiando para conocer la palabra de Dios, para conocer el mensaje de la voz y para seguir en ese camino de perfeccionamiento que el Señor nos ha llamado a nosotros. Hoy estamos en un lugar diferente, sin embargo, siempre es bueno y siempre es un buen momento para compartir de la palabra del Señor. Así que quiero pedirles que me acompañen, vamos a hacer una oración antes de poder iniciar con la enseñanza del día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por este día, Padre, que tú permites que podamos despertar y reunirnos y congregarnos alrededor de tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, gracias por este tiempo familiar que podemos compartir, pero sobre todo, Señor, porque tu fidelidad, Señor, continúa, Padre, para nosotros, porque tú eres fiel, Señor, y por eso nosotros queremos también seguirte, servirte y ser útiles, y ser fieles a ti también, amado Padre Celestial. Enséñanos a buscarte en todo momento, y te pedimos, Señor, que abras nuestro oído para escuchar el mensaje de la voz, y que podamos seguir siendo perfeccionados, Señor, en este llamamiento santo que tú nos has dado. Gracias, mi buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a seguir hablando, vamos a seguir, a continuar el tema que los últimos 2 domingos hemos venido hablando, y tiene que ver acerca de la gracia. Y decíamos que de la gracia hay mucho de lo que podemos hablar de la gracia. Hemos podido como que enseñando, hemos podido ir viendo fracciones de aquellas cosas que nos pueden dar una luz, que nos pueden dar una puerta, que nos pueden dar un principio para alcanzar el entendimiento de lo que el Padre desea de nosotros. Pero es indiscutible que en temas de conocer la gracia de Dios es necesario que nosotros podamos seguir estudiando, seguir meditando y seguir en ese perfeccionamiento del conocimiento de lo que es verdaderamente la gracia de Dios. Sin embargo, hemos puesto una base importante, que es la que vamos a dar continuidad el día de hoy. Si escuchan algunos ruidos, es por estar al aire libre haciendo esta enseñanza, mis hermanos. Entonces, entendimos, y para ponerlo de una manera muy simple, la gracia es aquella medida de madurez, aquella medida de crecimiento, aquella medida de ir alcanzando la estatura que el Señor demanda de cada uno de nosotros como hijos, para que las operaciones y las asignaciones de Dios, para que la activación del poder de Dios, para que la activación de la palabra de Dios, para que la activación de la verdad de Dios pueda operar en nosotros. Entonces nosotros, al entender esto, debemos ser aquellos que caminamos en búsqueda de la gracia. Veíamos unos versículos donde el Señor le habla a Pablo y le dice: mira, Pablo, a ti te tiene que bastar mi gracia tiene que ser más que suficiente para ti, para que continúes y avances en este camino al que yo te he llamado, en este propósito que has encontrado, en este despertar espiritual en el que has encontrado tu asignación y el camino que sobre tu vida ha sido dictada. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener entendimiento sobre esto, decimos, entonces debemos ser aquellos llenos de gracia. Debemos ser aquellos que como cristianos estemos en la búsqueda de que efectivamente la gracia pueda operar en nosotros. Pero no va a operar solo porque yo esté dedicado a orar y pedirle al Señor por la gracia. Por supuesto que tengo que hacerlo. Pero debo levantarme y debo estar trabajando y debo estar esforzándome y haciendo aquellas disciplinas que me lleven por el camino de ser aquel de quien el Padre diga que he encontrado la gracia. De ser aquel de que nuestro testimonio pueda mostrar y pueda revelar que efectivamente estamos siendo aquellos maduros. Estamos siendo aquellos que han encontrado el camino, aquellos que están avanzando en ser los verdaderamente llenos de gracia. Y también hacíamos otra observación, que es bien importante. Esa fue la del domingo pasado. Que la gracia tiene que operar sobre una base de la ley. Estos dos elementos no pueden funcionar separados. La ley viene a dar el fundamento en el cual la gracia va a operar.
Y nosotros debemos ser entendidos en que ese fundamento debe ser puesto, pero debe ser puesto de manera sólida. Es un fundamento que no puede cambiar. Y ese fundamento, al entenderlo como la ley viene a ser la instrucción, la ley viene a ser el mandamiento, la ley viene a ser aquel tipo de ordenanzas que el Señor nos da a nosotros para que lo podamos filtrar en nuestra vida y para que podamos evaluar y reconocer si verdaderamente estamos haciendo aquellas cosas que nos ponen en camino o nos ponen en una posición para que podamos ser aquellos de quienes el Padre pueda decir, este es el que me agrada, este es el que me busca, este es el que está haciendo las disciplinas y el que está haciendo toda aquella obra para que pueda ser reconocido como hijo. Amén. Entonces hemos estado hablando mucho acerca de la ley y de la gracia. Y hoy vamos a agregar un elemento adicional que no dudo va a ser importante para nuestro discipulado, para nuestro aprendizaje y para este caminar de discípulos al que el Señor nos ha llamado. Entonces vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 1 y versículo 17. San Juan 1, 17. Y miren lo que dice aquí, confirmando lo que hemos venido aprendiendo en estos días. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es bien importante el que podamos entenderlo en la justa dimensión de lo que se está refiriendo a la palabra de Dios, de lo que el mensaje de la voz está trayendo sobre nosotros. De nuevo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un elemento adicional que aquí nos está reflejando la palabra, hay un elemento adicional que aquí nos está siendo mostrado, el cual dice la gracia y la verdad. Hay un tercer elemento que se nos está presentando y que nosotros debemos reconocer en este momento. Amén. Entonces, la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que trajo la ley, el que trajo la instrucción, aquella en la cual nosotros debíamos comparar nuestra manera de vivir, comparar nuestra manera de pensar, comparar nuestra manera de caminar y entender si estábamos siendo aquellos que hacían el agrado de Dios, que buscaban hacer la voluntad de Dios, aquellos que estaban verdaderamente siendo esforzados y valientes para reconocer si nuestra vida estaba siendo agradable delante de Dios. Luego viene entonces el entendimiento de la gracia, el cual es esa madurez, esa activación, ese despertar espiritual, el cual debemos tener todos nosotros para que las operaciones de Dios puedan operar. Pero aquí hay un elemento adicional que es importante para nuestras vidas y es la verdad. Dice de nuevo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto nos abre entonces de nuevo el entendimiento de cómo nosotros, así como estamos haciendo este caminar de discipulado de cristianos por medio de la ley o en base a la ley para poder alcanzar la medida y la estatura de la gracia, ahora debemos aplicar o adicionar otro elemento u otro valor muy importante que es la verdad. Vamos a leer en Juan capítulo 3 y verso 21 y dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es poderoso, esto es importante. De nuevo, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, en el fundamento de la ley y en el caminar de la gracia, de esa madurez y esa activación, para que las operaciones de Dios puedan ser manifiestas, hay un elemento en el cual nosotros, dice aquí, debemos practicar, en el cual debemos caminar, el cual debemos testificar y que se llama la verdad. Pero hay un elemento clave que debemos entender. Y dice, el que practica la verdad viene a la luz. Esto nos dice que la luz, que la revelación, que el entendimiento, que lo verdadero, que la puerta, que lo espiritual está disponible para todos nosotros. Pero debemos asumir nuestra
nuestro lugar en ser aquellos practicantes de la verdad y, como hemos aprendido, porque lo dice mucho estas parábolas que vemos en la palabra, o la parábola que es la palabra de Dios, que dice, el que practica la verdad viene a la luz. Porque la palabra de nuevo hace un llamamiento a cada uno de nosotros para levantarnos, dejar nuestra comodidad, para no hacernos a la forma de este mundo, sino levantarnos y dirigirnos y caminar hacia lo que aquí dice, lo verdadero, hacia la verdad. Y la verdad está expresada en este versículo como la luz, como aquel lugar donde no hay apariencias, donde no hay cosas temporales, donde no hay tinieblas, sino donde todo está operando en su perfecto estado, en el estado creado por el Padre, en el estado de la luz, en el estado del entendimiento, en el estado de la apertura, en el estado del reposo. Entonces debemos entender cuando la palabra dice, el que practica la verdad viene a la luz. Viene a ponernos una medida que es muy importante para nosotros. La práctica de la verdad, la práctica de lo verdadero. Ya no solo se trata del conocimiento. Ya no solo se trata de las cosas, de decir, sí, yo conozco, yo tengo un razonamiento, yo conozco los conceptos y en base a esto ahora me voy a dirigir. No, sino a la práctica de la verdad. Porque cada uno de nosotros en este llamamiento que tenemos como cristianos y como discípulos, debemos ser aquellos que practican, a ver, lo voy a poner así, que primero trabajamos en obtener el conocimiento, en conocer y en poder tener esa revelación, que se destape lo que estaba oculto para poder acceder al secreto, para poder acceder al misterio y entonces levantarnos y caminar en este llamamiento que el Señor nos hace como su pueblo, como sus hijos. Pero debemos ser aquellos practicantes de la verdad, no solo conocerla, no solo discutirla, no solo venir y entrar en foros para poder decir, no, si somos muy sabios, yo conozco mucho. Porque mira, debemos conocer, pero el entendido, aquel en quien opera el espíritu de inteligencia es el que pone por obra la verdad. Y dice, entonces el que practica la verdad viene a la luz. Ese es el que se dirige a la luz, el que se dirige a lo verdadero, el que se dirige a lo eterno. Y mira lo que dice después, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Debe existir en cada uno de nosotros esa manifestación, ese testimonio, esa exposición de que verdaderamente estamos caminando como cristianos, como entendidos, no como religiosos, no como tradicionales, sino como conocedores de la palabra de Dios. En el libro de Santiago, estos versículos son muy conocidos por nosotros. Santiago capítulo 2 y versículo 17 y el 18, vamos a leer los dos, y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto es clave en el aprendizaje de nosotros. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero lo clave de esto es que cuando habla de las obras en sí misma de la fe, son obras de la fe. Porque muchos tendemos a equivocarnos y a pensar de que se refiere a obras materiales. Y muchos empiezan a esforzarse en hacer obras materiales, obras de lo que nosotros en nuestra concepción humana creemos que es bueno, creemos que es lo que se debe hacer, creemos que es lo agradable. Sin embargo, estas cosas que sí deben ser hechas, pero deben venir de una fuente o de un origen en el cual nosotros comprendemos el valor de la fe, que es lo espiritual, que de esta debe tener sus propias obras, que son obras del Espíritu, dice el verso 18. Pero alguno dirá, vienen algunos con pensamientos, vienen algunos con conceptos, dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien, vamos a partir un poquito este versículo. Entonces vendrán algunos, vendrán voces, vendrá la contravoz, vendrá la prueba, vamos a decirlo de esa manera, donde nos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras.
Y esto lo vamos a amarrar inmediatamente con lo que estamos hablando acerca de la gracia. Porque muchos pueden decir, yo estoy en la gracia y tú estás en la ley. O tú estás en la ley y yo estoy en la gracia. Porque de alguna manera algunos han entendido, han aceptado o han asumido que éstas pueden operar de manera separadas. Sin embargo, son parte del mismo camino. Y es lo que nosotros debemos alcanzar como el entendimiento del fundamento de la ley para alcanzar la plenitud de la gracia, para estar en ese despertar y en esa activación de la gracia, para entonces ser aquellos que operadores de la verdad, aquellos que testifican de la verdad, aquellos que conocen la verdad. Entonces de nuevo dice el verso 18, alguno te dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces vamos a insistir, la fe, que es lo espiritual, la fe que se refiere a ese despertar y a ese entendimiento de lo espiritual, viene acompañado de obras. ¿Pero qué obras? De obras de la fe. Las obras que ponen por obra ese despertar y ese entendimiento espiritual. Aquí es donde de alguna manera, lo voy a decir así porque lo hemos venido aprendiendo por muchos años, es donde opera el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. El tener el entendimiento, el conocer el mensaje de la voz y poder poner por obra este mensaje de la voz para que nos haga ¿qué? Caminar, para que nos haga levantarnos y dirigirnos hacia ser aquellos practicantes de la verdad para alcanzar la eternidad, para alcanzar el estado de ser verdaderos discípulos, de ser entendidos. Entonces, en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 4 dice, o leemos, a ver, me voy a mover un poquito por causa del sol. Muy bien, dice entonces, Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es clave para el aprendizaje que estamos teniendo esta mañana. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, este tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es que sería, de nuevo, estamos enseñados o programados a hablar, a decir cosas, a recibir conocimiento, a tener, a decir, sí, yo quiero ser alguien que sabe, yo quiero ser alguien que tiene revelación, alguien que puede mostrarse como una persona sabia, como una persona inteligente. Sin embargo, de nuevo nos dice, el conocimiento de Dios debe ir acompañado de la práctica de ese conocimiento, de la práctica del testimonio de aquellas cosas que entendemos por medio del mensaje de la voz. Entonces el que dice yo le conozco, yo conozco la verdad, el que dice yo conozco al Señor, el que dice yo conozco a Jesucristo, pero no guarda sus mandamientos. ¿A qué se refiere con guardar los mandamientos? Que estos deben encontrar un lugar a nosotros, que la ley, que la instrucción debe encontrar un lugar en nosotros y que ésta debe dirigir nuestra vida. Es que al decir guardarlo, yo lo estoy atesorando. Esto es lo que yo, en lo que yo me baso. Este es mi fundamento. Mis pasos se dan en relación a que ese mandamiento, a que esa enseñanza, a que esa revelación del plan de Dios, de la palabra de Dios, el hacer su voluntad, verdaderamente encuentra lugar en mí. Y yo me dirijo, y yo camino, y yo avanzo, y yo me establezco en ser aquel que guarda sus mandamientos, pero no porque yo digo que los guardo, sino porque el testimonio en mí, sino porque la palabra en mí, sino porque el caminar en mí testifica, sino ese demuestra que verdaderamente yo le conozco. Pero cuando dice, el que no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esto es tan importante porque entonces viene la revelación o viene el momento para nosotros poder declarar
y poder reconocer que cuando nos está hablando entonces de la verdad, ¿a qué se refiere? Y esto es importante para cada uno de nosotros, porque entonces vuelvo el orden de los elementos que nos está diciendo. Moisés nos dio la ley, pero la gracia y la verdad es dada por Jesucristo. Porque hemos entendido en el valor bíblico que la verdad es Jesucristo mismo. Cuando dice la palabra que nosotros debemos ser aquellos reconocidos en verdad, debemos ser aquellos que testifican en verdad, debemos ser aquellos que como dice aquí, caminamos en verdad. Es porque nos ha sido revelado verdaderamente Jesucristo y nosotros caminamos en pos de esa verdad. Amén. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, descrito de otra manera, el que dice yo le conozco y guarda sus mandamientos, este es verdadero porque Jesucristo está en él. Y el mensaje se trata de eso, de ser aquellos verdaderos discípulos, de ser aquellos verdaderos en conocer su palabra, en hablar su palabra. Entonces, decir yo le conozco es muy fácil. Decir yo sigo sus pasos es muy fácil. Hablar es algo en lo que hemos sido programados para poder mostrarlo, para revelarlo. Esto es como cuando hay un dicho muy, muy común que todos conocemos y que dices que el papel aguanta con todo. Uno puede escribir y el papel aguanta con todo. Y en realidad hablar aguanta con todo, hablar cualquiera puede. Pero es el testimonio de si nosotros verdaderamente guardamos el mandamiento. Si este mandamiento, esta instrucción, si la palabra de Dios dirige nuestra vida y el poder revelarlo, el poder testificarlo, esto es lo que va a mostrar, pero le va a mostrar al Padre si en nosotros está verdaderamente, y mira cómo lo decimos, si en nosotros opera la verdad, si lo verdadero está en nosotros, quiere decir, si hemos podido, si nuestros ojos han sido abiertos para conocer verdaderamente a Jesucristo, no el de la tradición, no el que nos pueden contar, no el que desde niños hemos escuchado, sino por medio del conocimiento de su palabra y por medio de esa búsqueda que hemos hecho de manera honesta, esa búsqueda que hemos hecho como verdaderos hijos de Dios, el que Cristo pueda revelarse a nosotros, como sucedió con Pedro, cuando Jesús pregunta y dice, ¿y toda la gente quién dice que soy yo? Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en ese momento Pedro, de manera muy entendido, siendo aquel en quien está operando la ley y quien está operando la gracia, como leímos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, cuando ya en Pedro está operando la gracia, a él verdaderamente le ha sido revelado quién es Jesucristo y puede declararlo. Y le dice, yo te reconozco a ti y ahora que me ha sido revelado, que ha sido quitado el velo, que ha sido quitado cualquier concepto que cualquier persona pueda dar. ¿Por qué? Porque por eso les dice, ¿qué dicen los demás? Que es un profeta, que es Juan, que es aquí, que es allá. Pero Pedro está llegando a este momento de entendimiento, a este momento lleno de gracia, en el cual él dice, no se trata de lo que los demás digan, no se trata de cómo lo perciben los demás, sino de cómo la revelación ha venido sobre él y él puede declararle y decirle, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. La verdad ha sido revelada a Pedro, la verdad le ha sido declarada a Pedro. Esto se vuelve poderoso. Y nosotros debemos ser aquellos que alcancemos la revelación y el entendimiento de esa verdad. Pero hemos visto ahora entonces que para que venga esa revelación y ese entendimiento de la verdad, debemos primero ser aquellos que tengan el fundamento de la ley, o sea, los que guardan el mandamiento. Porque el que guarda el mandamiento, lo voy a decir de esa manera, está guardando el pensamiento. Está guardando el carácter.
Este está guardando la forma de vida, la actitud de vida, la instrucción de vida de cada uno de nosotros, de aquello de lo que Dios espera que hagamos, de aquello de lo que Dios espera que nosotros podamos en lo que podamos ser verdaderamente transformados, en ser los hijos que se hacen reconocibles para Dios, aquellos que testifican de Él, aquellos que le conocen, que le sirven. Pero cuando digo que le sirven es que son útiles en que pueda ser conocida su palabra, revelada la verdad. Sigamos leyendo en San Juan, casi toda la lectura va a ser de Juan, capítulo 4, versículo 24. Famoso este versículo, Juan 4, 24. Dios es espíritu. Esta es una revelación que debe ser para nosotros, debe ser entendida en decirnos, Dios es espíritu, por eso nosotros debemos acceder a lo espiritual. Por eso debemos buscar lo espiritual. Por eso la fe, que es en nosotros la activación y el despertar de lo espiritual, debe venir acompañadas de obra del Espíritu, de obras de la fe, de obras de lo espiritual, para llegar a esa comprensión y a ese entendimiento y que podamos hacer esa declaración de decir, verdaderamente yo he reconocido y puedo ver que Dios es Espíritu, por lo tanto yo debo hacer la obra del Espíritu, aquella que me acerque a ser verdadero hijo de Dios. Entonces Dios es espíritu, Juan 4:24. Y los que le adoran, adoración es nuestro caminar, nuestra expresión de vida, nuestro testimonio, nuestros pensamientos, las cosas que hacemos. Todas estas deben producir una expresión de adoración de nosotros hacia el Padre, porque le testificamos en todo momento, porque guardamos el mandamiento, porque somos aquellos de la ley, de la gracia y aquellos que están operando en verdad, en lo verdadero. Y lo va a terminar de decir aquí el versículo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El verdadero adorador, a quien el Padre está buscando, debe alcanzar la medida de adorar en verdad, de adorar en lo verdadero, de adorar, y déjame decirlo de esta manera, de adorar así como Jesucristo mismo le adoraba, de ser aquellos adoradores en espíritu y en verdad, de ser aquellos adoradores en la fe, pero en lo que verdaderamente es la fe, pero ser aquellos que podemos alcanzar la medida de adorar al Padre así como Jesucristo le adoraba. ¿Y cómo le adoraba a Jesucristo? Enseñando su palabra, cumpliendo su mandamiento, expandiendo el reino de los cielos, enseñando la verdad, revelando el plan de Dios, llevando a aquellos que llevaban un camino de perdición, aquellos que llevaban un camino el cual les dirigía hacia lo opuesto a lo que es el reino de los cielos, trayendo a aquellos y recuperándolos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo era que le adoraba a Jesucristo? Porque Jesucristo era conocedor de la palabra, practicaba la palabra. Jesucristo tenía comunión con el Padre por medio de la oración. Jesucristo tenía comunión con el Padre por medio del ayuno. Y cada vez que se presentaba o cuando se presentó la tentación o la prueba en Jesucristo, salió victorioso de ella. Por tanto, nosotros debemos ser aquellos que podamos, en el entendimiento de que Dios es espíritu, ser aquellos que podamos adorarle, ser aquellos que tengamos también una expresión en nuestra manera de vivir, como adoradores, como entendidos, pero en el mismo testimonio, en la misma palabra que Jesucristo mismo nos dejó a nosotros, en el mismo ejemplo que Jesucristo mismo nos dejó a nosotros. Entonces, cuando se requiere en la Biblia que debemos ser nosotros ministros competentes, cuando hablamos de que debemos servir a Dios, de que debemos ser útiles a Dios, es porque somos aquellos que conocemos su palabra, que activamos en su palabra. Debemos ser aquellos que activamos en la oración, que recibimos el poder para orar,
para meditar su palabra, el poder para ayunar, el poder para interceder y para hacer aquellas cosas que desde el cielo, que desde el mensaje de la voz son llamadas las disciplinas que el Padre requiere de cada uno de nosotros, guardar sus mandamientos y ser aquellos que verdaderamente y que tienen el entendimiento y la revelación de lo que es la verdad. En Juan 14:16, para ir teniendo una mayor comprensión de lo que estamos hablando, dice, Jesús les dijo, hablando a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él se revela entonces a nosotros diciendo, la verdad soy yo. Entonces cuando nos habla en Juan, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo nos está diciendo aquí, la verdad soy yo. La verdad son mis palabras. La verdad son las cosas que yo hacía. La verdad es ese testimonio que yo le daba al Padre. La verdad es esa adoración que por medio del testimonio y mis palabras yo daba al Padre. Entonces Jesús confirmando esto con sus discípulos y nos lo está confirmando a nosotros también, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice después, y esto si quieres enmárcalo, ponle una seña, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es lleno de gracia. Nadie viene al Padre si no está fundamentado en la ley. Nadie viene al Padre si no accede o no conoce la verdad o lo verdadero. De nuevo lo que leíamos en Juan 3:21. El que practica la verdad viene a la luz. Y Jesucristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre, nadie puede acercarse al Padre sino por mí. Así que entonces debemos ser aquellos que estemos trabajando por ser practicantes de la verdad. Pero de nuevo, ¿pero qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? Jesucristo es la verdad. Su testimonio, su palabra, su mensaje, su ejemplo, su sacrificio. Eso es la verdad, eso es lo verdadero. Y eso debe ser aquello que esté en nosotros, dirigiendo nuestra manera de caminar para por medio de la revelación de la verdad, para por medio de la revelación del mensaje de Jesucristo, para por medio de la revelación de la palabra de Jesucristo, seamos hacedores de la verdad o seamos nosotros también verdaderos. Amén, espero darme a entender. En Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora podemos tener una revelación más profunda acerca de lo que está diciendo este proverbio. Compra la verdad y no la vendas. ¿Para qué no la vendas? Para que no te falte. Se está refiriendo a guardarla. No está hablando de transacciones monetarias, de ir y comprar, de abastecerme y proveer, sino que está hablando, como lo dice en el libro de Isaías, a todos los sedientos, a todos los que tienen hambre, vengan, compren pan, compren alimento, compren la palabra, compren la revelación sin dinero, porque esta no se compra con dinero. Se compra con ese despertar, se compra con ese trabajar, con ese testificar como esforzados y valientes, con ese trabajo diario, con ese esfuerzo diario, pero no debería ser un esfuerzo, sino con ese sacrificio, con ese trabajo de orar, de meditar su palabra, de buscar al Señor, de guardarnos y de hacer sus disciplinas. Esas son aquellas a las que le vamos a llamar el poder comprar la verdad, pero dice entonces, compra la verdad es trabaja, es haz tu esfuerzo, haz tu dedicación para conocer a Jesucristo. Y una vez le has conocido, no le dejes, no le rechaces, no te apartes de él. Compra la verdad y no la vendas. Es la revelación que nos está haciendo aquí en el libro de Proverbios, en la sabiduría. Debemos ser aquellos que verdaderamente nos ha sido revelado el Cristo, como te acabo de decir, como pasó con Pedro. Y cuando eso haya sucedido, no te apartes de él, no le dejes, porque este es el que verdaderamente nos va a llevar hacia lo eterno, el que nos va a mostrar el camino para regresar al lugar al que verdaderamente nosotros pertenecemos.
El Salmos 25:5, y esto te lo digo como referencia, dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Qué significa encamíname en tu verdad? Que yo pueda verdaderamente seguir el camino, seguir los pasos de Jesucristo. Otra vez el mensaje de la voz, su carácter, su pensamiento, su manera de vivir, toda la enseñanza que Él pudo dar, que yo pueda ser encaminado en lo verdadero para poder tener esa medida de discípulo que el Señor demanda de nosotros. Luego dice el Salmo 51:6, otra vez como referencia rápida: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es poderoso. Cuando dice, tú amas, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando habla en lo íntimo, está hablando de lo espiritual, de aquellas cosas, no lo que se puede ver por fuera, no de lo que materialmente yo pueda tener, sino que en lo espiritual, en lo profundo de nosotros verdaderamente ser espirituales, dice. Tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, la revelación de Jesucristo en nuestro espíritu, para que nosotros seamos aquellos en cuyo fruto se pueda manifestar el que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Y por qué en lo íntimo? Porque no es solo el que vayamos diciéndolo, el que lo vayamos declarando, confesando y que la gente nos escuche, sino de que lo que verdaderamente desde nuestro corazón sale. La comprensión, el entendimiento de decir lo verdadero es lo que está dentro de nosotros. El testimonio de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Y lo digo de esta manera, el pensamiento de Jesucristo debe estar en nosotros y esta debe dirigir nuestra vida para que podamos entonces dar testimonio de que la verdad ha sido revelada a nosotros. Este verso que vamos a leer ahorita es de mis favoritos y lo menciono con mucha frecuencia. Juan 8:31. De todo lo que hemos venido aprendiendo esta mañana y lo que venimos expresando, esto se vuelve clave. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando empezamos esta enseñanza hablamos de 3 elementos. Moisés verdaderamente nos dio la ley, pero la gracia y la verdad, estas fueron dadas por Jesucristo. Si nosotros permanecemos en él, seremos discípulos verdaderos. ¿Pero por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y nos será revelado Jesucristo. Y nos será revelada verdaderamente su palabra. Y nos será revelado su testimonio. Y nos será puesto como el camino para que nosotros lo caminemos de la misma manera, para que nosotros pensemos de la misma manera, para que nuestro carácter pueda también amoldarse y transformarse, para que sea el mismo carácter de nuestro Señor. Y entonces cuando conozcamos la verdad, cuando conozcamos verdaderamente a Jesucristo, cuando sea revelado en ti y en mí verdaderamente por medio de la palabra, ¿quién es Jesucristo? Entonces este nos hará libres. El pueblo de Israel esperaba una libertad de los romanos, esperaba una libertad material, esperaba una libertad. No quiero que me lo vayan a malentender, porque aquí entramos nosotros también. Lo que esperamos es una libertad de deudas, una libertad de situaciones que podemos estar viviendo, una libertad de cosas que no nos gustan, que déjame decirte, estas no quedan ajenas a que puedan ser realidades en nuestro corazón. Pero es que estas deben de venir después de que tengamos la revelación de quién verdaderamente es Jesucristo, para que esté definida nuestra manera de vivir, para definir nuestra manera de pensar, para definir nuestra manera de actuar y para definir si estamos verdaderamente en el camino, haciendo lo que a Dios agrada, buscando lo verdadero, buscando lo eterno, si somos aquellos varones y varonas de fe. Entonces solo el que conoce la verdad es verdaderamente libre. Dicho de otra manera, el que no conoce la verdad, ese cree que es libre, pero verdaderamente no lo es. Entonces, bajo el fundamento de la ley, debemos alcanzar
el despertar o la activación de la gracia para que las operaciones de Dios puedan venir en nosotros. Pero estos deben ser en base al conocimiento de la verdad, a la operación de lo verdadero en nosotros, el testimonio mismo de Jesucristo en nuestras vidas. Porque lo verdadero es Jesucristo. Lo que ven nuestros ojos a nuestro alrededor es temporal. Nuestra propia vida humana es temporal. Las cosas que podemos hacer son temporales. Pero el despertar espiritual y el conocer el mensaje de la voz y poner por obra y nosotros fundamentarnos, guardar el mandamiento y avanzar en el mensaje de la voz, esto nos va a llevar a lo verdadero. Como lo dije hace un minuto o hace un momentito, debemos ser aquellos que puedan adorar al Padre en verdad, como Jesucristo le adoraba, como Jesucristo le testificaba, como Jesucristo le hablaba, como Jesucristo se rendía, como Jesucristo se humillaba, como Jesucristo era útil para que el plan de Dios, para que el plan divino de Dios, para que la voluntad de Dios pudiera establecerse en este lugar al cual el Señor envió a su Hijo por amor a nosotros, para que pudiésemos ser salvos. Amén. Yo espero que esta palabra pueda ser útil para cada uno de nosotros. Le pido al Señor que esta palabra pueda producir una medida mayor de entendimiento, una medida mayor de avanzar, una medida mayor de establecernos como discípulos. Y que pueda producir ese despertar en nosotros y que sea útil en nosotros y que podamos guardar esa palabra. Si alguien aún no ha reconocido al Señor como su Salvador y desea hacerlo en este momento, vamos a orar para que tú puedas ofrecer tu vida al Señor y para que pueda ser aquel el que pueda operar en la ley, en la gracia y en la verdad. Si alguien quiere reconciliar, es el momento también para decir: Señor, yo me alejé de ti, pero de nuevo ahora vengo y me presento a ti para de nuevo ser aquel que pueda estar en este camino de discipulado al que tú nos llamas. Así que acompáñame y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor, de recibir el mensaje que tú envías sobre cada uno de nosotros. Porque tú, Señor, anhelas en nosotros el que no tomemos la forma de este mundo, sino que seamos transformados, sino que podamos alcanzar, Señor, la medida espiritual, que podamos alcanzar nuestra estatura espiritual, nuestra condición espiritual, para ser hacedores de tu palabra y para ser aquellos los de la imagen y la semejanza, Señor, los que tú has hecho conforme a tu voluntad. Señor, yo quiero darte gracias y también quiero interceder por aquellos que en este momento sienten en su espíritu el deseo de reconocerte como Dios y como Señor. Aquellos que desean reconciliar y de nuevo confesarte y reconocerte como Dios y como Señor. Te pido que tu Espíritu Santo pueda descender y guiarles y dirigirles para que puedan conocer lo verdadero, Señor, y que puedan dirigir sus pasos hacia ti, que puedan ser aquellos en quienes el camino, en quienes lo verdadero, en quienes la vida se pueda manifestar para poder levantarse y testificar como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre de manera oportuna nos hace un llamamiento y viene a abonar, viene a producir que esa semilla pueda seguir creciendo para que seamos aquellos quienes puedan producir el fruto, que es lo que tú esperas de nosotros, que demos mucho fruto. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí nos has guardado, Padre, y te pedimos que tu palabra siga siendo revelada a nosotros para que podamos ser aquellos, Señor, los de la ley, los de la gracia y los de verdad. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos. Este ha sido un domingo diferente por causa de las fiestas que se están celebrando tradicionalmente en muchas partes del mundo, pero como lo decíamos, siempre es un momento bueno para compartir de la palabra de Dios. Así que si tienes necesidad de oración, escríbenos aquí al inbox y nosotros vamos a acompañarte, vamos a orar y vamos a estar ahí a la par tuya haciendo un clamor al Señor
por aquellas necesidades que podamos tener, inclusive por aquellas dudas que podamos tener, pero queremos acompañarte en tiempo de oración para que no te sientas solo y podamos estar contigo en cualquier situación que puedas estar pasando, porque orar es bueno en todo momento. Así que gracias. Y también queremos pedirte que nos ayudes a divulgar este mensaje, que compartan nuestras redes sociales y que podamos alcanzar a todos aquellos para quienes este mensaje puede ser importante, y no solo este, sino lo que venimos haciendo en todo este tiempo para que puedan ser alcanzados y para que pueda producir también un despertar espiritual en todos aquellos en quienes a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, a quienes les puede ayudar o bendecir este mensaje. Así que ayúdanos a divulgar, dale like a nuestras redes sociales y que podamos seguir compartiendo este mensaje. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia. Estamos transmitiendo desde Mazatenango. Estamos en Mazatenango y ya estamos en nuestras reuniones presenciales. Solo este domingo y el domingo siguiente no vamos a estar de manera presencial para dar un tiempo de que todos puedan aprovechar al máximo el estar con sus familias, pero la primera semana de enero ya estaremos disponibles de nuevo para reunirnos en nuestro local y en nuestra iglesia, que sería todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Así que Dios te bendiga, que sea una semana exitosa, que lo hayas pasado muy bien con tu familia y que sea un tiempo de mucho provecho, que sea un tiempo de mucho cariño, de mucho amor, que sea un tiempo de aprovechamiento y también un tiempo de reflexión para que nuestra vida pueda consagrarse delante del Señor. Así que te amamos y gracias por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas